tengan miedo. Dejemos las puertas abiertas pues para reelección indefinida. Expropiese. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días a todos los amigos, buenos días señoras y señores, mi saludo de respeto para todos ustedes. Afectuosos saludos para nuestros compatriotas en el exterior que nos están viendo, no solamente escuchando, sino observando nuestra cabina y con el respetable parlamentario doctor Luis Fernando Torres, representante social cristiano por la ilustre provincia del Tungurahua. Les presentamos también un saludo de bienvenida, aguardando la gentil comparecencia del asambleísta Miguel Carvajal, del escenario oficialista de Alianza País, el partido gobernante. Miguel está un poquito atrapado en el túnel de Guayasamín, nos indican, pero si logra salir de ese túnel, estamos a pocas cuadras de nuestras instalaciones. Hay un artículo, doctor Luis Fernando Torres, que mañana lo vamos a dar trámite con mayor amplitud, seguramente con mayor profundidad, puesto que su autora, la periodista María Belén Arroyo, de la revista Vistazo, ha configurado un trabajo de análisis muy importante en el que atribuye nuevas virtudes, porque ya divino ya era el señor presidente, también era y vaticinaba muy bien, tenía otras habilidades para visitar a los espíritus del mal. El señor presidente en estos últimos 9 años da la impresión de que se ha esmerado en aprender todas estas prácticas. Mañana le vamos a tener, y desde hoy en la lecturabilidad de la revista Vistazo, lo vamos a tener como el mayor ilusionista. Correa va a pedir una transitoria para limitar la reelección a quienes llevan 2 periodos en funciones, él incluido naturalmente. Entonces, ¿qué viene? O la Corte Constitucional lo niega, asunto que lo vemos imposible, son sus, digamos, allí radican sus amigos, por no decir otra cosa. Allí radica una casa donde la palabra del diseñador de estratagemas se cumplen a como dé lugar y siempre se han cumplido. Hay premios de toda naturaleza y el anterior presidente se ganó el uno con el auspicio que formuló el gobierno en el que emprendió el régimen para tenerlo con una curul legal en el Tribunal de San José de Costa Rica. Si me ayuda, doctor, en el Tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdón, con razón, con la palabra tribunal, porque no es sino una corte de más amplia prestancia, de valor o casi principal en todo el ordenamiento jurídico de nuestros pueblos de América Latina. Bueno,
Si la Corte Constitucional lo niega o se inaugura en el 2017 la era del correísmo sin Correa, un legislativo amenazado con la muerte cruzada está a poca distancia de la realidad ecuatoriana del futuro de nuestro país. Y María Belén ha hecho un trabajo muy especial, puesto que vio los dotes de alquimista que convierte el plomo en oro con la fórmula secreta que él suele manejar. Ahora vamos a ver al ilusionista, convence de que el plomo es oro y se gana aplausos y llena auditorios. Pero el presidente Correa también tiene, al parecer, sus dotes de encantador de masas. En fin, su anuncio de que pedirá al legislativo una transitoria a la enmienda constitucional sobre la reelección indefinida es el mejor acto de ilusionismo, naturalmente, en sus 9 años de carrera política. Su as bajo la manga salió a la luz en el momento oportuno, días antes de que la Comisión para las Enmiendas Constitucionales discute el informe para el segundo y definitivo debate en el Legislativo. Este se producirá antes de que termine el año, coincidiendo los tiempos hacia las elecciones generales del 2017. El mandatario en funciones desde el 2007 posiciona el mensaje de que no quiere beneficiarse de la reelección del 2017. Acto seguido le pide a su bancada parlamentaria incluir este cambio, que él llama transitoria. Y desde ahí nos metió en este tema, el tema de la transitoria. Si tuviera efecto su petición, no pudiera ser candidato en los comicios que vienen. Tampoco 41 asambleístas, 35 entre ellos de su movimiento político y 6 de oposición, en total 41, no podrían ser candidatos. No es pues un asunto o un anuncio inocente. Advierte el asambleísta Patricio Donoso: esta transitoria invocada por el señor presidente no es viable porque no estuvo incluida en el texto aprobado por la Corte Constitucional un año atrás. Tampoco fue debatida por el Pleno Legislativo a inicios de diciembre del año 2014. Guillermo Lasso, que se vislumbra como candidato, asegura que las enmiendas son ilegítimas, se hacen de espalda al pueblo. Eso no cambiará porque ninguna transitoria que pretenda dulcificar el trago amargo que para la democracia supone. Ustedes recuerdan que meses atrás Antonio Gagliardo, ex juez constitucional afín Alianza País, tiene un gemelo como un elemento muy importante dentro de los cuadros cupulares del partido de gobierno, un hermano. Mencionó que el texto de las enmiendas no pudiera ser modificado por el legislativo, tesis que comparten los asambleístas Henry Cucalón, social cristiano, Luis Fernando Torres, Creo Partido Social Cristiano, Tiempo de Cambio. Han inventado otro movimiento también. El fallo ilegítimo de la Corte Constitucional dejó al Parlamento reducido a un redactor de puntos y comas. Con transitoria o no, se está violando el derecho del pueblo a pronunciarse. Esto argumenta Henry Cucalón, coideario de Luis Fernando Torres, el asambleísta que nos acompaña. Y ahora sí que estamos saludando. Arribó a nuestros estudios después de vencer obstáculos, porque realmente es una carrera de obstáculos. Las primeras horas de las mañanas quiteñas, cuando uno quiere realmente acudir en el tiempo fijado
a cualquier compromiso de trabajo o a los horarios laborales que uno tiene que cumplir en guarda de sus obligaciones. Pero en fin, me correspondió, doctor Carvajal, un poco anticipar el trabajo periodístico muy interesante que con el nombre de El Ilusionista nos ha preparado María Belén Arroyo en este último número de la revista Vistazo, que seguramente estará circulando en las próximas horas ya a conocimiento público en todo el país y especialmente en la ciudad de Quito. Mañana nos ocuparemos para saber pues de estas nuevas aficiones del señor presidente como ilusionista. Al saludarles, quiero poner de manifiesto un pensamiento de parte de Mario Serrafero. Él es doctor en Ciencias Políticas, en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho, naturalmente, pero de la Universidad de Buenos Aires. Es un autor del libro Reelección y sucesión presidencial, Poder y continuidad, Argentina, América Latina y Estados Unidos. Esto lo analizaremos conjuntamente con María Belén el día de mañana. Pero este caballero dice, la reelección indefinida pone en riesgo la democracia. La reelección indefinida, para comenzar, dice el hombre, pone en riesgo la democracia. Mario Serrafero es un investigador y cree que la violación de las reglas ya prácticamente es una constante. No sé si se refiere a que es una constante en Ecuador o en todo el mundo o en América Latina. Usted comparte esta primera opinión, doctor Luis Fernando Torres, con mi cordial bienvenida. Muchas gracias, señor doctor Miguel Carvajal, por permitir tenerlo acá con un gran asambleísta y legislador como Luis Fernando Torres. Gracias, doctor, por estar aquí. Miguel Carvajal, tenga la bondad, doctor. Muchísimas gracias, Gonzalo, por esta invitación. Un saludo especial a Miguel Carvajal. No podemos nosotros perder de vista que las enmiendas han comenzado a tramitarse para ser aprobadas en medio de un entorno económico difícil. Es que el modelo económico inaugurado a partir del año 2007 está virtualmente colapsando y el 2017 será prácticamente cenizas. El ciclo político se encuentra igualmente a la baja, agotándose. El grupo gobernante no tiene la fuerza, la iniciativa que tuvo el año 2007, igualmente en elecciones posteriores como la del 2009 y posiblemente la del 2013. Si el ciclo político se agota, se encuentra a la baja y el modelo económico está virtualmente colapsando, la transitoria que anunció el presidente y que ha sido incorporada por la comisión para que él no pueda ser candidato a la presidencia el año 2017, constituye básicamente un instrumento para permitir que puedan preparar las maletas, no para irse, digamos, definitivamente, sino para volver después del año 2017. Es una retirada estratégica. El presidente, bien informado como es... ¿Cómo le hace entender usted al pueblo de a pie? ¿Esta viveza criolla podría resultar aquello? ¿O es una obra de gigante inspiración? Mire, me parece a mí que la transitoria facilita, digamos, aquello que debe haber estado en la mente del presidente y de algunos que le acompañan, porque permanecer en el Ecuador más de 10 años en la presidencia de la República es prácticamente contra natura. Además, con un modelo político que se agota, un modelo económico virtualmente por colapsar, lo más saludable sería retirarse, pero no cerrar el camino completamente, porque la disposición constitucional actual les cerraba el camino para siempre. Se iban y no volvían. Sí. Con la transitoria se van, pero pueden volver. ¿Cuándo? Es el interrogante. Le escuché al presidente el fin de semana decir que no se olviden
que existe la muerte cruzada en la Constitución, bajo el supuesto de que un sucesor de él gobernara el Ecuador después del 2017. Pensemos, Lenín Moreno bien podría, desde la presidencia de la República, su sucesor activar la muerte cruzada, con lo cual tendríamos elecciones presidenciales no el 2021, sino el 2019. O sea, se ha preparado bien el señor presidente para muchas rutas. Una negativa, una que le vaya pésimamente mal, que colapse el modelo económico y que nadie le pare bola con ninguna otra solución de carácter institucional para que él pueda retornar, que incluso se incomoden dentro de las filas del partido de gobierno muchos cuadros y digan, no, pues nos está viendo la cara, nos está utilizando, por poner así la lectura. ¿Ese momento está por llegar o hay una cohesión y un respeto a los diseños del primer mandatario con la habilidad, no sé de quién, usted atina incluso a ubicar a las personas que le dieron este cronograma al señor presidente como auxilio de una despedida digna? Mire, es que los tiempos finalmente determinan el futuro y el presente de las personas. 10 años en el poder, en un largo ciclo político, con un modelo económico, es un tiempo que en el Ecuador no ha vivido otro presidente, al menos en el siglo XX, salvo algunos en el siglo XIX que prolongaron su mandato aplicando realmente la fuerza desde el poder. Pero 10 años... Con dictaduras declaradas, ¿no? Sí, así es. 10 años es un tiempo suficiente. Además, la coyuntura internacional cambia. Ya se va la señora Kirchner. Adiós del kirchnerismo. Viene Macri. Está por irse Maduro con todo su grupo. En Bolivia la situación de Evo no es tan clara. Hay una mayoría adversa a la reelección. Que hoy se va a alentar con por lo de supuesto. Macri. Y por ello, varios de los gobiernos amigos o aliados van probablemente a ser sustituidos. Ello le dejaría al presidente ecuatoriano y a quienes son parte de la Revolución Ciudadana un tanto aislados a nivel internacional. Hoy mandan en la UNASUR, hoy tienen peso inclusive en la OEA. A futuro esas correlaciones de fuerzas van a variar, pero más allá de lo que ocurra a nivel internacional, internamente la situación no da más. En política, el mayor mérito de un político es saber retirarse a tiempo. Y parece que el presidente, mire usted, pasados los años, sí vislumbra en qué momento tiene que retirarse, aunque no sea definitivamente, temporalmente, porque aprecia que las condiciones no dan para más. En la cuantificación que hace de las cosas que se han realizado hasta el momento en términos estratégicos de innovación legal, constitucional, en fin, el señor doctor Luis Fernando Torres, invitado Miguel Carvajal, señala que ya no van a ser, para comenzar, 16 enmiendas, han incluido 2 más, es decir, son, y va a terminar este proceso con 18 enmiendas. Se han incorporado 2 transitorias, y estas tienen, ojalá nos pueda explicar Luis Fernando solo esta partecita, ¿tienen fuerza las transitorias de enmiendas, de reformas o de preparar, digamos, una ruta más expedita para el cumplimiento de otros objetivos políticos a los cuales el señor presidente creo que olvidó podían suscitar, y por eso es que pueden suscitarse, y por eso es que crea estas otras 2 transitorias, con las cuales serían 18. ¿Usted está de acuerdo con eso? A ver, una explicación. Se inició el trámite de las enmiendas con 16 textos. 16. Se eliminó un texto, aquel que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo. Y se aumentaron 2 transitorias. Una que tiene que ver con la reelección presidencial, para que el presidente de la República y varios asambleístas no puedan participar en las elecciones del 2017. Otra transitoria relativa a los servidores públicos y a los trabajadores, y también se incorporó una disposición general para facultarle a la Asamblea que desarrolle en leyes aquellas enmiendas que no pueden materializarse inmediatamente. Ello suma 18 textos con los cuales va la Asamblea a proceder a la respectiva aprobación.
Con la 17ª enmienda se mencionaba ayer por parte de algunos colegas suyos, no de bancada, sino de parlamento, que con eso le van a hundir al pobre presidente que vaya por las filas de ustedes o venga por otros nominadores del amplio espectro político nacional. El próximo presidente está hundido. ¿De dónde va a sacar tanto dinero? Y eso es como querer hacer participar con un pedacito de lo que él tiene que explicar por qué llegamos a esos niveles de descomposición financiera. Entonces, ¿por qué lo hace así? Es mi primera pregunta, salvo que lo que usted quiera aclarar, doctor Miguel. Buenos días, Gonzalo. Un saludo a Luis Fernando Torres, un saludo respetuoso a las personas que nos escuchan. La verdad parecería que a momentos hay un esfuerzo muy grande por incrementar la percepción y la realidad también, por tanto, de que vivimos, como dice Luis Fernando, en un país colapsado, en un modelo colapsado, y a recoger cenizas, con lo que usted también dice. Yo no comparto en absoluto esto. Tenemos una situación económica compleja, difícil, evidentemente, no solo el Ecuador además, y hay que enfrentar aquello, y creo que el gobierno nacional lo está enfrentando con los instrumentos que se tiene en medio del marco que se tiene. Es decir, sobre todo me refiero al marco de la dolarización, que necesitamos protegerlo y así se lo ha planteado. No depende yo no soy amigo de hablar de los modelos, pero ya que se habla de los modelos, no depende del modelo la baja dramática del precio del petróleo, no depende del modelo la apreciación del dólar, no depende del modelo la posibilidad de que, como tienen moneda nacional, vecinos nuestros como Colombia, como Perú, devalúen sus monedas a los ritmos que sobre todo Colombia lo ha devaluado. Pues que tenemos varios países, tenemos el mismo problema. Yo acabo de llegar de Perú y tenemos una situación similar en Perú, muy complicada. En Chile hay problemas, en Brasil hay problemas. Es decir, la región, no es el modelo, y sobre todo los países que todavía dependemos de ciertos recursos naturales, como en nuestro caso petróleo, en otros países gas, cobre, en otros países tenemos dificultad. Si no cuando se habla de entonces la gastadera bastante irresponsable. Claro, para algunos gastadera irresponsable es invertir como se ha invertido en educación. Gastadera irresponsable es invertir como se ha invertido en carreteras, en aeropuertos, porque es prepararnos para una economía postpetrolera. Gastadera irresponsable es haber invertido en hidroeléctricas que nos permita ahorrarnos $600 millones al año. Es decir, ponderemos las cosas. Si es que hay algunos están gastando estos días irresponsablemente, más bien han aumentado y van a aumentar más el personal administrativo del Estado. Va a llegar a cifras cercanas a los 700,000 funcionarios públicos. Pero Gonzalo, acordémonos que ahí están médicos, están policías, están militares. Acordémonos que para algunos es gastadera irresponsable que los profesores que tenían contratos anuales sean incorporados a la nómina pública. Es decir, algunos quisieran volver evidentemente a esos niveles de inestabilidad. Es decir, ponderemos las críticas. Si es que hay excesos en algunos gastos, evidentemente hay que corregirlos. Usted no les puede corregir en el término. Pero si me permite. Sí, solamente esto de racionalizar el gasto porque estamos en crisis, algunos organismos no les ha llegado la noticia. ¿Quién, como no hay ahora inspector general del Estado, no hay una instancia que les llame la atención, yo pienso que entre compañeros deberían decir, hombre, contrólense porque estamos en una situación... Oiga, Gonzalo, yo creo que no es bueno vender esa idea para el país. Nosotros estamos sujetos a controles permanentemente. Yo he sido ministro de Estado, ya llevo como por 8 auditorías, aparte de las que nos hacen en la Asamblea, y hay un control permanente, que creo que es necesario hacer revisiones para mantener políticas de inversiones que garanticen objetivos estratégicos como las hidroeléctricas, pero también temas sociales como educación,
como salud, evidentemente, como seguridad, pero que donde haya cómo hay que hacer restricciones de gastos, evidentemente, pues así hay que hacerlo. Pero yo no creo que estemos frente a un modelo colapsado, frente a un ciclo político agotado, tampoco creo. Pero por último, eso habrá que verlo en procesos electorales. Un ciclo político agotado de un movimiento político, de una propuesta, puede darse, siempre puede darse. Pero yo me acuerdo que hace varios meses se decían que todas las enmiendas eran con el objetivo de que Correa sea candidato. Y el presidente Correa nunca dijo yo voy a ser candidato. Ahora se dice, no, es un mecanismo para que nos engañemos y después la Corte Constitucional diga que esto no está bien y Correa vuelva a ser candidato para el 2017. Pero nosotros no estamos jugando. ¿Sí? Mi mamita decía, cada cual juzga según su condición. Y nosotros estamos aquí poniendo las cosas con transparencia, Podemos discrepar, pero el objetivo es consolidar procesos democráticos en el país. Si es que antes, dice Luis Fernando, se iban y no volvían. Bueno, esa es la experiencia social cristiana. Se fueron en el 88 ustedes y hasta ahora no vuelven al gobierno nacional, ¿no es cierto? Excepto con ciertas alianzas importantes como el propio PUR. Pero siempre los socialcristianos, Luis Fernando, han tenido posibilidad de volver, porque han participado en procesos democráticos, en elecciones nacionales. Siempre han tenido posibilidad de ser parte de la gestión del Estado. Y en ciudades muy importantes como Guayaquil, en donde el expresidente Febres Cordero fue reelecto varias veces, donde el actual alcalde Jaime Nebot ha sido reelecto varias veces, más de 2, creo que son 3, 4. Tú mismo fuiste alcalde, te presentaste a reelección, me parece, 1 vez o 2 veces. Y esa posibilidad siempre ha estado presente en el país, ¿no? Yo entiendo, pues, que evidentemente políticamente se quiere, como así se comienza aquí, ¿no? Correa más o menos un alquimista, ilusionista, todo esto es un trago amargo para la democracia, fallo legítimo. ¿Por qué? ¿Porque no les gusta? No, pues, no. Aquí hemos llevado adelante un proceso de acuerdo a lo que manda la Constitución. De acuerdo a lo que manda la Constitución. La Constitución plantea al menos 3 caminos para resolver circunstancias en donde se plantea o reformas o enmiendas, es decir, modificaciones. Este es un camino que se ha optado y la Constitución dice, si se opta por este camino de las enmiendas, tiene ciertas restricciones, como por ejemplo, que no se puede modificar más allá de lo que está en el dictamen de la Corte, ¿no es cierto? Y esas se está cumpliendo ciertos caminos, y el camino suponía una aprobación previa de la Corte Constitucional, y supone 2/3 de aprobación. Es decir, yo creo que más allá de las diferencias, seamos respetuosos del marco constitucional también. ¿No es un camino bandido, por ponerlo en esos términos? Bueno, sobre esto de volver o no al poder, inicialmente, recordemos, el presidente dijo, reelecciones no, a tal punto que en la constituyente de Montecristi aprobaron una prohibición absoluta. Una autoridad de elección popular solamente puede permanecer, según la Constitución de Montecristi, 2 periodos y de allí nunca más. Ni siquiera inmediatos. Lo cual, desde mi punto de vista, fue un gravísimo error de la Constitución de Montecristi. Sin embargo, esa Constitución que la exhibieron para 300 años, recuerde usted, decía lo que hasta ahora dice porque no se ha enmendado la Constitución. Luego vino la propuesta de cambio de un grupo de asambleístas del oficialismo y por último el propio presidente ha pedido que se incorpore esta transitoria para que él no sea candidato el año 2017, no se pueda beneficiar, al igual que otros legisladores, pero sí después. Pero más allá, digamos, del tema ¿sin legal, intervención popular estos cambios? Le pregunto a usted. Claro. El camino, pero sin intervención de la gente, respondiendo, convalidando, digamos, esos hechos. Claro, sin intervención del pueblo. Eso me parece muy importante. Pero al final... Sí, pero perdón, sin intervención en un proceso de consulta popular, claro, pero con intervención del pueblo a través de los representantes que hemos sido electos. Y eso manda la Constitución. Claro, la democracia representativa, ¿no? Pero que es el sistema nuestro. Claro. Pero al final, es el caso. Este tema se ha convertido, Miguel, en un asunto de vida o muerte para el régimen. Porque si no cambian la Constitución, simplemente el presidente no tendría opción alguna para volver. Y el argumento de casi todos los asambleístas del oficialismo en la comisión y fuera de la comisión ha sido
es que debe tener el derecho a volver. De tal modo que, en el fondo, las enmiendas giran alrededor del presidente para que pueda volver en algún momento y para que después del 2017 no se vaya definitivamente. Nosotros, los socialcristianos y los movimientos de aliados locales como el que yo lidero en Tungurahua, Tiempo de Cambio, es verdad, no hemos tenido la suerte de retornar al poder. Hemos participado en algunas elecciones presidenciales y no hemos recibido el favor popular. ¿A qué se debe que no hemos recibido el favor popular para elecciones presidenciales? Probablemente el mensaje estuvo equivocado, los candidatos han sido buenos, pero el mensaje tal vez no fue el apropiado. Sin embargo, hemos podido mantenernos en gobiernos seccionales, Guayaquil, Machala y otros más. En todo caso, sobre el tema jurídico. Perdóneme, doctor, ¿usted podría referirse a manera de recordarle a la opinión pública, a la gente de a pie, por qué el partido de gobierno Alianza País ha eludido siempre la consulta? Bueno, por el riesgo para estos cambios. Mire, por el riesgo que implica y porque tiene a su servicio a la Corte Constitucional. Si tiene una Corte que le dice no hace falta consulta popular, sino que ustedes pueden aprobar, ¿para qué someterse, digamos, momento es de noche, a este? La Corte Constitucional. Mire, yo le he estudiado a la Corte Constitucional, ahora al antiguo Tribunal Constitucional, desde que aparecieron en el sistema constitucional ecuatoriano. ¿Quién los creó? Y yo no creo, por ejemplo, en esta Corte. He analizado varios de sus fallos, inclusive el dictamen, que ahora sirve, digamos, de escudo jurídico para que la Comisión emita el correspondiente informe. En todo caso, la discusión más allá de lo jurídico, porque en lo jurídico está cerrado. Si alguien cuestiona algún tema jurídico, exhiben el dictamen de la Corte Constitucional y dicen, aquí está pues la última palabra, ¿no? El debate se convierte en un debate político y conviene hacer algunas aclaraciones. Muchos líderes de opinión, inclusive dirigentes, sostienen que tiene que haber una consulta popular para todos los textos de las enmiendas. Esa es una percepción equivocada. ¿Cómo se le puede consultar al pueblo y gastar dinero a los ecuatorianos para que el pueblo diga si se cambia o no la palabra provisional por previsional? ¿Cómo se le puede consultar al pueblo para posponer la regionalización? ¿Cómo se le puede consultar al pueblo inclusive para bajar la edad de 35 a 30 años? Estos tres temas pueden ser desarrollados por la propia Asamblea a través de enmiendas, pero existen otros asuntos, como el de la reelección indefinida a nivel presidencial, que desde mi punto de vista requiere someterse al proceso de reforma y no de enmienda, y en el proceso de reforma, luego de la decisión de la Asamblea, conviene que intervenga o se necesita que intervenga el pueblo ecuatoriano. Y otros temas como el de la comunicación, que se constitucionaliza la comunicación como un servicio público, al tratarse de un derecho que se transforma en servicio público, no es suficiente la enmienda, no es suficiente la reforma, no es indispensable la consulta, sino absolutamente necesaria una constituyente, porque se está tratando un tema de derechos. Y en cuanto a la reelección presidencial, sobre lo que tanto se ha comentado, no se puede comparar la figura del presidente con la de un miembro de junta parroquial, de un concejal o de un legislador. Por ello es que, digamos, si decidiera, por ejemplo, la Asamblea abordar el tema de la reelección inmediata de un miembro de junta parroquial, ello no debe pasar por consulta popular, directamente podría hacerlo. El presidente tiene otra posición en el sistema político, él vertebra a la república presidencial, él le da dinámica propia al presidencialismo y por lo tanto al final su presencia afecta un elemento del Estado. Y es por ello que yo sostengo que en ese punto la Corte se equivocó porque debió haber dicho que el trámite era de la reforma contándose con la participación del pueblo. Con estos cambios, señor asambleísta Miguel Carvajal, ¿usted encuentra que hay un cambio estructural a la Constitución? No. A ver, cuando... Le preguntaba esto solo por darle el motivo para que conozca la ciudadanía, porque si se va a dar un cambio a la estructura de la Carta Política, entonces ¿por qué no le consultamos a la gente? Pues? Porque si las enmiendas que están planteadas supondrían un cambio de estructura, habría que ir por otro camino, claro, ¿sí? Que no es el de las enmiendas. Se puede hacer enmiendas siempre y cuando no se modifique la estructura del Estado.
no hay afectación de derechos, no hay modificación de la estructura. Yo me alegro mucho que Luis Fernando, que lo ha dicho varias veces, hemos compartido, y otros asambleístas de la oposición, señalen que en muchísimas de las enmiendas, ¿no es cierto?, en su opinión, no requieren ir por un proceso de consulta, y que está bien que vayan por enmienda. Ha mencionado lo de la regionalización, que la Constitución decía que existe un plazo máximo de 8 años, ¿no? Y así existen otros temas, el cambio de lo provisional por previsional, ¿no es cierto? Es evidente. Yo pienso también que hay muchos asambleístas que han mencionado una gran cantidad de temas, ¿no es cierto? Por ejemplo, respecto a que el Estado tiene la capacidad de planificar las obras en educación y en salud para que los municipios, cuando ejecutan aquello, complementariamente estén dentro de una planificación. También es parte de este proceso. ¿Dónde se ha centrado? ¿O dónde se han centrado algunos temas? Se han centrado en la posibilidad de que aquellas personas que ejercen una representación popular, presidente, vicepresidente de la República, asambleístas, alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, puedan ser o puedan participar en elecciones más de una vez que han sido electos. Lo que la Constitución actualmente dice es que si alguien es presidente, alcalde o prefecto o presidente de junta parroquial ha sido electo, podrá candidatizarse, podrá ser reelecto una sola vez. Es decir, Luis Fernando fue alcalde de Ambato, tú fuiste alcalde dos periodos, ¿no es cierto? Si fuera con el marco constitucional actual, Luis Fernando no podría participar en una tercera postulación. El alcalde Nebot no hubiera podido participar y ser 3, 4 veces candidatos. El prefecto Carrasco de la SUAE, que va por el tercer periodo, no hubiera podido participar como candidato para un tercer periodo. Y del otro espectro político, del lado más cercano a nosotros, ya que está aquí Luis Fernando, el propio prefecto Naranjo de Tungurahua, que creo que va al tercero o cuarto periodo, no hubiera podido participar. Es decir, es una norma demasiado rígida. Alguien que fue alcalde, alguien que fue prefecto, puede candidatizarse y ser electo una vez, y no puede volver en su vida a ser candidato. Yo pienso que esa es una norma absolutamente inflexible. Finalmente, ¿quién resuelve que sea electo o no? Es el pueblo ecuatoriano, el soberano, en ejercicio pleno de sus derechos. Miren, el caso del presidente, ya voy a eso, Gonzalo, si me permite no interrumpirme, yo le agradecería que tengamos un trato similar, ¿no es cierto? En el caso del presidente de la República, en otros momentos históricos podía ser candidato, pero no reelegirse inmediatamente, ¿verdad? Ya. ¿Sí? El presidente Borja fue candidato algunas veces. Ahora, yo creo que si tuvimos la situación en un plano más amplio, eso no es beneficioso para el ejercicio democrático, que el pueblo ecuatoriano pueda escoger y elegir a los distintos postulantes en una campaña electoral, que cumplan todos el mismo requerimiento, ¿sí? Eso no es beneficioso, es beneficioso, lo otro es un mecanismo excluyente. Ahora, usted nos dice por qué no se consulta. Cuando nosotros hemos planteado algunos procesos de consulta para aprobación de la misma constituyente, el 2011, la modificación constitucional que dio paso a la reforma en los temas de seguridad, fuimos a procesos de consulta popular. ¿Y cuál es el argumento ahí? ¿Que por qué vamos a consulta popular? Que ir reiteradamente a procesos de consulta popular estamos constituyendo un régimen plebiscitario. Que constituir un régimen plebiscitario era la base para construir aquí el fascismo, y esa es la práctica de Mussolini. ¿No nos decían o no nos decían ustedes mismos eso? ¿Sí? Y nos reclamaban que por qué no actuamos a través de la Asamblea. Nosotros decíamos porque eso supone modificaciones importantes que deben tener un alto nivel de legitimidad. Y también estas modificaciones de la Constitución se hacen dentro del marco constitucional previsto. Y ahí existen diferencias de opinión, cierto, ¿sí? Y existe un dictamen de la Corte, tal como manda la Constitución. Yo no creo que esto significa restricción democrática, ni mucho menos. Vea, el otro tema importante que se ha discutido, ¿no es cierto?, tantos temas, esto que dice Luis Fernando, que ahora la comunicación se transforma de un derecho en un servicio público, no. Y ayer creo que en el debate yo tuve la posibilidad de escucharles a ustedes, los miembros de la comisión, el último tramo, y creo que hubo varias intervenciones. Dicen, no, el derecho se mantiene, es un derecho que no se topa el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, al diálogo, que además es una condición democrática, que todos debemos defenderla.
¿sí? Lo que está planteando es como servicio público, además de derecho, no es que se transforma de derecho en servicio público, no. ¿Sí? Y yo creo que hay varios otros temas que se han discutido. Mire, el tema de los trabajadores. Ahí me parece que la discusión que se mantuvo en la comisión es muy importante, que los trabajadores tengan derecho de organización, de expresión gremial libre, y eso inclusive con la ratificación del convenio 151 de la OIT se fortalecería. Tiene que ejercitar un escogitamiento entre el derecho público y la libertad de expresión. ¿Cuál cree que sería la tesis que preferiría un juez de los nominados por ustedes, igualmente sin apego a la Constitución? ¿Por qué dicen nominados por nosotros? Todos los jueces... Bueno, esa es su opinión, Gonzalo, no, pero... es opinión de todos. Es su opinión, y es una opinión de sectores de la oposición. Pero sí, los jueces han participado en procesos electivos, unos nos gustarán más que otros, pero han pasado por procesos electivos. Aquí no hay jueces puestos a dedo. Pero han pasado por procesos electivos. Y el momento que un juez no cumpla con sus funciones, evidentemente hay que confrontarlo y hay que exigirle que cumpla con sus funciones y que proteja los derechos, pero evidentemente, y que proteja los derechos. Mire, esto es parte ya de un debate político. En nuestra opinión, no hay una transformación, una modificación de la estructura de la Constitución, no hay una modificación de la estructura del Estado, no hay una modificación de los elementos fundamentales de la estructura del Estado. Ahí lo que se ha dicho es que al abrirse la posibilidad de que alguien que ha sido electo, ¿sí?, y reelecto, pueda candidatizarse en otra ocasión, se afectaría la estructura del Estado. Pero eso no es afectación de la división de poderes, no es afectación de la autonomía e independencia de poderes, no hay afectación del propio régimen presidencialista. Yo sé que hay opiniones diferentes. En nuestra opinión no hay una afectación, una modificación de la estructura del Estado. Pero y claro mucho que menos ahí le decía, afectación de Miguelito, derechos. le decía, por ejemplo, el tema de la seguridad integral que le confieren le exigen, le obligan, le replantean y le dan como una obligación macro a las Fuerzas Armadas. Eso es una enmienda. Y eso francamente involucra un cambio a la estructura de la Constitución. Qué bueno que me hace, no creo, no es una modificación de estructura del Estado. Claro, y le voy a explicar por qué. Claro. Y le voy a dar mi opinión, porque es un tema importante. Si se ha les dicho hacen que guardabosques y otros temas para los que no hemos gastado con nuestros impuestos o hemos financiado con nuestros impuestos la preparación de un elenco militar con otras características, ¿cómo le van a mandar ustedes? A ver, Gonzalo, dígame, ¿en dónde se dice que los militares van a ser guardabosques con la enmienda? Bueno, ¿Dónde se dice? No, es que no tergiversemos porque eso no ayuda a un debate democrático serio. ¿Qué involucra la seguridad integral, Miguelito? A eso voy. ¿Qué plantea la enmienda? Que las Fuerzas Armadas tengan constitucionalmente la posibilidad de desarrollar acciones complementarias a la Policía Nacional en los temas de seguridad integral. ¿Qué involucra la seguridad integral? No solamente la protección de las fronteras, que es la misión fundamental de Fuerzas Armadas, protección de la frontera y eso consta en la Constitución territorial. Consta en la Constitución y consta también en las enmiendas. ¿Cuál es la tarea fundamental de la policía? La protección del orden interno y la seguridad interna. Es parte de la seguridad integral. Parte de la seguridad integral es que cuando tenemos casos de inundaciones, de erupciones, catástrofes, riesgos naturales, las Fuerzas Armadas puedan intervenir para proteger a la población civil. Parte de la seguridad integral es que generemos niveles adecuados, controlados por el poder civil, porque antes no es que no existían, habían, pero no controlados por el poder civil. Los niveles de inteligencia para la protección de la seguridad de todos los ecuatorianos. Eso significa confrontar... Todo esto cambia la estructura constitucional. No, señor, esto está ahora cumpliéndose. Es más, mi estimado Gonzalo, la Ley de Seguridad Pública y el Estado, que está vigente, ya habla de la complementariedad de Fuerzas Armadas. Y este tema ha sido... Miguel, pero perdóneme, yo sí quisiera... Si cambia la estructura, que me deje desarrollar no un poquito. Consultan? Es que le planteo la pregunta en simultáneo para que la reflexión le haga usted de una manera macro, pues, no solamente con los argumentos que
van en beneficio de lo que ustedes mal han hecho en nuestro concepto, sino que recojan, porque esa es la tarea de un legislador, recojan todos los pensamientos y ahí entonces exhiban argumentos por los cuales ustedes apoyan una determinada... Sí, yo respeto lo que siempre dice la oposición, lo que ustedes mal han hecho. Lo que estoy planteando, si me permite desarrollar un poco la situación, ¿no es cierto? Muchos militares, y es un ámbito que algo conozco, ¿no es cierto? Muchos militares en servicio activo están justamente demandando esta mayor protección constitucional a sus actividades. ¿Qué significa? Por ejemplo, haber participado en temas vinculados, juntamente con la policía, en la lucha contra la minería ilegal en el norte del país y en algunas otras provincias, porque ahí teníamos presencia, inclusive de elementos armados que vienen de otros lados. Esmeraldas. Necesitamos darle protección a los militares cuando tienen que intervenir en estos temas que tienen que ver con la seguridad de todos los ecuatorianos. Necesitamos que tengan un nivel de protección cuando tienen que prepararse para combatir estos efectos que pueden presentarse en la región como consecuencia de la paz en Colombia. ¿Qué va a pasar con esos grupos paramilitares y guerrilleros? También pueden tener otro tipo de intervenciones en nuestro país. Necesitamos darles protección a las Fuerzas Armadas. Se ha dicho que las Fuerzas Armadas allí no tienen capacidad, no están entrenadas, que están entrenadas para matar, lo cual es, perdónenme decir, barbaridades también. Las Fuerzas Armadas tienen un altísimo nivel de preparación, ¿sí?, de uso progresivo de la fuerza, de formación en derechos. Yo debo reconocerse enorme trabajo y capacidad que tienen las Fuerzas Armadas. No es que salen y disparan a quien quiera, por favor. Mire, antes de esta Constitución y antes de la ley, ¿acaso no patrullaban los militares cuando había problemas de delincuencia en Guayaquil? En el propio gobierno de Félix Cordero y en otros gobiernos. Y muchos de esos militares tienen problemas, inclusive judiciales, derivados de la falta de protección de ese tipo de actividades. Si nosotros tenemos una fuerza policial preparada, con gran capacidad en buena hora para el país, si tenemos capacidades que pueden ayudar a esa actividad, no sustituirla, la actividad de la Policía Nacional, para mejorar la seguridad de los ecuatorianos, qué bueno, y que tengan protección cuando tienen requerimientos, cuando tienen necesidad de esta intervención. Y eso no supone carta blanca para vulneración de derechos, ni mucho menos, no. Pero mire, parte de los problemas que estamos viviendo ahora, a propósito de este juicio por violación de derechos humanos, ¿no es cierto?, del 84 en adelante, particularmente en la época de Félix Cordero, tiene que ver justamente con lo que muchos militares demandan, la necesidad de tener una protección en sus actividades, ¿no? Porque ahí evidentemente hay que sancionar a quienes son responsables de violación de derechos, pero no podemos, en mi opinión personal, perdóneme que use el micrófono para esto, no podemos, ¿sí?, tratar de señalar una responsabilidad institucional de Fuerzas Armadas ecuatorianas en procesos sistemáticos de violación de derechos. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con un criterio de esa naturaleza. Lo que se trata en la enmienda no es modificación de la estructura del Estado, mi estimado Gonzalo. Se trata en la enmienda es justamente que lo que se viene realizando y que tiene niveles de protección, inclusive constitucional, ¿sí?, tenga un mayor nivel de intervención. Pero Miguelito, entonces, ¿para qué es el pronunciamiento que comenta Simón Pachano en un escrito denominado La Trampa, que antes de un viaje al exterior dejó escrito y publicado? Él dice: será necesario que la Corte Constitucional, por ejemplo, en el tema de la elección del presidente de la República por tercera o cuarta ocasión, en el cambio que va a establecer, ¿es un cambio estructural a la Carta Política del Estado o no? Le pregunto al doctor Luis Fernando Torres. Pero lo que dice Pachano es: primero será necesario que la Corte Constitucional se pronuncie sobre los cambios introducidos en el texto de las reformas y sobre la transitoria, obviamente. Recién allí se podrá saber si está negada su candidatura. Se refieren a la candidatura del presidente de la República. Hay muchas dudas al respecto, dice Pachano. Es posible que todo no sea sino una trampa muy bien pensada para desorientar a los opositores.
la estrategia sería magistral, ya que obligaría a que estos sectores defiendan en nombre del respeto al procedimiento constitucional los textos originales. Es más, ya han comenzado a hacerlo, con lo que implícitamente reconocen la validez y la constitucionalidad de la modalidad establecida para las reformas. Los expertos en teoría de juegos pueden tomarlo como un excelente caso de estudio. En lenguaje criollo, sin rodeos, simplemente se lo llamaría trampa, dice. ¿A usted qué le parece, doctor Luis Fernando Torres? Bien, sobre algo que comentó Miguel. ¿Lo de Pachano? Lo de Pachano. Mire, esa es indudablemente una posibilidad, que en el mes de marzo o en el mes de abril la Corte Constitucional conozca una demanda de inconstitucionalidad de la transitoria y la Corte declare que es inconstitucional por la forma, la transitoria. Si eso llegara a ocurrir, no habría transitoria y el presidente, al igual que otros legisladores, estarían habilitados para participar el año 2017. Es una posibilidad y puede ocurrir con la Corte que tenemos. Lo difícil, inclusive en esa circunstancia, es que el presidente diga, como la Corte ha declarado inconstitucional, ahora me presento. ¿En qué quedaría su palabra? Y no creo que el presidente se exponga a una situación de esa naturaleza. Usted ya debe tener conversado. No. Lo que no creo es que si llegara la Corte Constitucional a resolver, digamos, que es inconstitucional la transitoria, el presidente se exponga a que su palabra quede por los suelos, aprovechando esa declaratoria eventualmente para ser candidato. Yo creo que la Corte cualquier cosa puede decir, pero para un presidente de la República cambiar de opinión sobre un tema de tanta trascendencia sería sumamente difícil. Sobre algo que dijo Miguel, que es importante, la lucha contra la delincuencia, la lucha a favor de la seguridad ciudadana, tienen que ser tareas de todas las instituciones, y los militares, las Fuerzas Armadas, indiscutiblemente deben participar en esta gran cruzada en contra de la delincuencia, a favor de la seguridad de los ciudadanos. ¿Cuáles son los reparos a la enmienda constitucional? Que la redacción no es precisa, porque si bien se habla que las Fuerzas Armadas tendrán una tarea complementaria, luego se deja que la ley regule ese trabajo complementario. Ya existe la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que se establece que las Fuerzas Armadas pueden llevar adelante operativos y operaciones conjuntamente con la Policía Nacional. En otras palabras, lo que la enmienda trae tampoco es una novedad, ya está en la ley. Yo, en el informe de minoría que presenté, digo que probablemente faltan algunos filtros para que ese trabajo complementario de las Fuerzas Armadas no sea en definitiva una tarea que vaya a yuxtaponerse a las tareas propias de la Policía Nacional. De tal modo que, si los objetivos están claros en materia de seguridad y delincuencia, procuremos que todos hagamos el trabajo desde las áreas de nuestra competencia y formación, sabiendo que las Fuerzas Armadas, los militares, tienen una preparación indudablemente distinta de la policía. No dice, afortunadamente, la enmienda que las Fuerzas Armadas realizarán tareas paralelas, dice complementaria. Ello debería entenderse que solamente trabajarán en lo que la policía no puede hacer. Y ello tiene que quedar absolutamente claro. Si la policía no puede, la policía tiene que decir, no podemos en estas áreas, pues las Fuerzas Armadas intervienen. Pero algo interesante que mencionó, digamos, Miguel, y que yo también comparto, es el hecho de que no se puede responsabilizar institucionalmente a las Fuerzas Armadas dentro de este proceso írrito que está llevándose en la Corte Nacional de Justicia, en la cual inclusive llegaron a invocar el Estatuto de Nuremberg, como si aquellos militares, algunos de los cuales ya fallecieron encerrados en sus domicilios, fueran criminales nazis. Si se debe sancionar por violación de derechos humanos, habrá que sancionar con nombre y apellido a quienes cometieron las violaciones, luego de que se haya probado que efectivamente hubo violaciones. Pero responsabilizar a las Fuerzas Armadas, estigmatizar a las Fuerzas Armadas, me parece ciertamente un acto de aquellos que quieren desinstitucionalizar al Estado ecuatoriano y culpar, responsabilizar de manera indirecta, colateral,
a quienes ocasionalmente estuvieron en una tarea de mando, me parece igualmente un verdadero abuso contra esos altos mandos y contra la institución militar. Ojalá se enderece ese proceso en la Corte, porque si no se endereza tendrá que ser anulado, y tendrá que iniciarse un proceso para salvaguardar indudablemente los derechos y sancionar a quienes con nombre y apellido los violaron y vulneraron. Por lo demás, existen otras enmiendas importantes y relevantes. Una trascendental es aquella que tiene que ver con los servidores públicos y los trabajadores en el sector público ecuatoriano. Esto es gravísimo. El oficialista Fausto Cayambe presentó una propuesta que indudablemente va a revolucionar las relaciones entre servidores públicos, gobierno central, municipios y empresas públicas, y por supuesto entre los obreros sujetos al Código del Trabajo. Para tener una idea sobre las cifras, en el Ecuador existen 113.000 obreros en el sector público. De ellos, 46.000 están en el gobierno central, 22.000 están en municipios y consejos provinciales y 45.000 están en las empresas públicas. Existen además 510.000 servidores sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público. De ellos, 441.000 están en el gobierno central, 23.000 en los gobiernos autónomos descentralizados, municipios y consejos provinciales, y 45.000 en las empresas públicas. La propuesta que ayer aprobó la Comisión de Enmiendas, ¿qué dice? Actualmente, solamente los 113.000 servidores sujetos al Código del Trabajo tienen derecho a la sindicalización y a la huelga. Con la enmienda aprobada, a estos 113.000 habrá que sumar los 510.000 que ahora están sujetos a la Ley Orgánica del Servicio Público. Ellos van a tener el derecho no solo a asociarse, sino a sindicalizarse y adicionalmente el derecho a la huelga. No van a tener el derecho a la contratación colectiva, sí a la negociación colectiva. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta decisión? Bueno, según la propia enmienda, en la transitoria se dice que en la ley la Asamblea determinará la ampliación y el ejercicio de estos derechos, pero sin pensar en el gobierno central, que va a tener aproximadamente unos 500.000 servidores públicos. ¿Cómo les cuantifica? Sindicalizados y con derecho a la huelga. Pensemos en los municipios. Yo fui alcalde de la ciudad de Ambato y recuerdo, tuve una muy buena relación con los sindicatos, pero había en aquel entonces como ahora unos sujetos al Código del Trabajo y otros no. Los alcaldes, con esta nueva decisión de la Asamblea, ya no van a tener solamente a un grupo de servidores con derecho a la huelga, a la sindicalización, sino a todos. ¿Podrán, me pregunto yo, los municipios, para no hablar del gobierno central, responder institucional, económica y financieramente en un momento dado a todas las demandas del sector? ¿Qué tan bien estudiada está esta propuesta de última hora? Porque esta no era la propuesta inicial. Con esta propuesta espero que quieren bajar un poco las aguas a su cauce para que los sectores básicamente sindicalizados, la organizados, o se apaguen. Su gestión del asambleísta Cayambe, ¿usted cree que es fuera de foco, fuera de realidad? No. ¿O que va con la consigna de...? Tiene una lógica. El asambleísta Cayambe es un hombre informado, ha estado en el mundo sindical y laboral, inclusive en el debate, él argumentó su propuesta sobre la base de decisiones de la Organización Internacional del Trabajo, inclusive dijo que una de ellas, la 151, y otra, la 154, deberían ser expresamente ratificadas. Pero las consecuencias me preocupa a mí. Porque, económicas. Claro, uno dice voy a extender derechos, entonces si ahora tienen el derecho a la asociación, los servidores sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público, mañana van a tener también el derecho a sindicalizarse y adicionalmente van a tener el derecho a la huelga. Bueno, ¿qué consecuencias va a tener? Porque generalmente las protestas que derivan en huelgas en el sector público se fundamentan en reclamos económicos. Esa es básicamente la razón. ¿Usted le ve lo que puede ocurrir con lo que acaba de describirnos con el presidente de la República? Mire, no va a entrar inmediatamente en vigencia esta enmienda, porque se incorporó una transitoria que dice que la Asamblea tendrá que armonizar la ley. Sí, la Asamblea se demora más allá, diga usted, del mes de julio, llegamos a diciembre, ya no prácticamente será el próximo presidente de la República como cabeza de la administración
el que tendrá activada esta nueva bomba administrativa. Es una bomba de tiempo, no obstante. Es complicada, claro. A mí me parece complicada porque las consecuencias todavía no se han logrado anticipar ni prevenir. Lo último que queríamos molestar, tenga la bondad. Sobre este tema, ¿no? Yo entiendo la preocupación que tú tienes. Fíjate que lo que tú estás planteando es que la enmienda, como es, amplía derechos, y que la ampliación de los derechos a organización, los derechos a organización en una asociación, en un sindicato, el derecho a huelga, ¿sí?, ¿qué efectos podría tener a futuro? Es la preocupación, ¿no es cierto? Pero fíjense, eso es absolutamente contradictorio con lo que dicen algunos dirigentes sindicales que están preparando la movilización del 26 de este mes, que dicen que todo lo contrario, que esta enmienda restringe derechos de los trabajadores en el sector público. Yo concuerdo con que esta enmienda, tal como está planteada, no restringe derechos. Es decir, en el sector público lo que estamos es procurando que se elimine esta dicotomía de hace muchísimos años. Por un lado, los obreros, ¿sí?, los que tienen capacidad manual, no intelectual. Ajá. Por otro lado, los servidores públicos, es decir, los que tienen capacidad o hacen trabajo intelectual, no manual. Esto es un absurdo ya en las épocas modernas, contemporáneas. Todos bajo un mismo nivel. No hay restricción de derechos, tienen derecho de organización, derecho de reclamo, etc. Evidentemente hay prohibiciones también normativas para paralización de sectores públicos, ¿sí? No nos olvidemos, hay restricciones para quienes quieran paralizar derechos públicos. No se pueden paralizar servicios públicos, ¿no es cierto?, en el país. Pero restricción de derechos no hay. Yo creo que esto es muy importante. Lo que dice Luis Fernando, una figura de la oposición, no lo decimos nosotros, ¿no es cierto?, respecto a sectores de la oposición que levantan la bandera de que hay restricción de derechos y que por eso se movilizan. Evidentemente, yo concuerdo. Una cosa es el derecho a la negociación colectiva y otra cosa es tener instrumentos de presión permanente. Eso no puede, que se han dado en el país. Y que con la ratificación, por ejemplo, de lo que está planteando en la enmienda, la ratificación del 151 de la OIT, que justamente el país debería, me parece a mí, ratificarlo, y entiendo que por esa línea vamos, consolida estos derechos. La última molestia, le escuché a usted, doctor Fernando Torres. La siguiente reflexión, dijo usted, me parece que en Ecuador inmediato, la transitoria lo único que dice es que el presidente Correa no será candidato en el año 2017, pero no dice que dejará el espacio político presidencial después del año 17. Bien podría ocurrir una muerte cruzada por ahí entre el 18 o el 19. Y le tendríamos de vuelta al presidente Correa sin necesidad de estar esperando hasta el 21, después de que ha concurrido a solucionar problemas de sus niños. La suspicacia les da una buena dote de adivinos también. Sí, aquí también estamos con la bolita. Por eso yo dije, hasta el medio, donde yo escuché. A ver, ¿por qué estás suspicaz de Luis Fernando? Bueno, por lo que ha dicho el propio presidente de la República en varias intervenciones. En las sabatinas, por ejemplo, ¿qué ha dicho el presidente? Mi presencia no es necesaria. Vamos a ganar y a retener la presidencia con otros candidatos, y siempre insiste en Lenín Moreno, que por cierto, según todas las encuestas que yo he podido leer este momento, indudablemente tiene la primera opción dentro del oficialismo, por la apertura. Le podría ganar al propio presidente Correa, dicen, ¿no? No creo, porque a veces esto, mire, para estar en política, pues uno tiene que tener huesos, carne y no solamente aire, como se dice, ¿no? Pues usted sabe, aplasta y eso se desinfla. Y ha pasado con varios candidatos. Acuérdese usted, un rector de la Universidad de Guayaquil era ya el presidente de la República 2 años antes, a tal punto que el prefecto de Pichincha de la época renunció al cargo para ser binomio, y creo que terminaron en 5º lugar. De tal manera que, sí, la política es muy dinámica y cambiante. En todo caso, lo que usted leyó de una declaración que me permití
dar a Ecuador inmediato, es parte de la especulación. Parecería que nosotros también estamos con una bola mágica tratando de anticipar y ver. Pero claro, el propio presidente ha dicho, pero usted fue el especulador entonces. sobre la base de ciertos hechos. Ya. Los hechos son que el presidente dijo, vamos a retener la presidencia, claro, no conmigo, sino con otro. Eso significa que él quiere dejar la presidencia, pero no quiere que su grupo deje. Y es lógico, porque así es, en definitiva, la política. El segundo... No solo la política, claro, sino los eventos fiscalizadores también le deben tener un poco en pindingas al grupo que ha manejado importantes recursos. Pero, ¿y por qué, Gonzalo? Perdóneme, yo he sido parte. ¿Y por qué tenemos que estar en pirindingas? Usted sí está sugiriendo que somos ladrones, ¿qué está sugiriendo? No, yo no sugiero nada. Simplemente que habrá un ajuste de cuentas. Pero en todo proceso democrático ahora hay permanentemente procesos de revisión del uso de fondos públicos y tiene que mantenerse con toda la fuerza del caso. ¿Usted cree que su gobierno ha sido límpido en 9 años? Todos los actores si es que ha habido casos de corrupción, el propio gobierno ha denunciado casos de corrupción. Y si hubiera casos de corrupción existentes, hay que combatirlos y todos tenemos que combatirlos. Yo no estoy aquí para tapar ningún acto de corrupción que se pudiera haber cometido. Yo le creo. Y yo creo que nadie con vocación democrática, Luis Fernando, de la oposición, yo, personas que están en uno u otro lado, usted, en términos éticos, nadie puede estar de acuerdo con una cosa. Mire, un ladrón, y peor de fondos públicos, no tiene camiseta ideológica. Si es que hay alguien que comete actos de corrupción, todos tenemos que enfrentar. Pero no diga que estamos en la política para tapar supuestamente de actos el que generaliza es usted, Miguel. No. Yo tengo muchísimo ojo visor, mi experiencia de tantos años y el conocimiento de las personas y de los que se introdujeron y de los que no han rendido cuentas adecuadamente. El problema es que a ustedes les perjudica el hecho de que han tenido una pésima amistad con el Contralor. No ha podido el Contralor acceder ante los libros grandes y las computadoras, y más que las computadoras. Entonces, la claridad cuando no aparece, no hay transparencia, y cuando no hay transparencia, todo el mundo ¿Por qué dice que el Contralor no accede a la información, Gonzalo? No. ¿Cómo así? Usted señala con tanta fuerza y seguridad aquello. O sea, usted debería probar que el Contralor no puede acceder a la información del Estado para hacer su trabajo. A mí me parece que es muy difícil hacer ese tipo de aseveraciones. Se crea la imagen de que aquí hay protección de actos ilegítimos. Mire, le digo más concretamente, yo tengo por lo menos un expediente increíblemente grande de acusaciones de peculados. Pero que curse el proceso. Cuando a mí me llegan a la asamblea cualquier denuncia de ese tipo, respecto al gobierno, yo comunico adentro y a la fiscalización. Y a fiscalía, evidentemente, todos tenemos que actuar, porque aquí habrá gente en nuestro gobierno, en el gobierno social cristiano, en el gobierno del señor Lazo, en cualquier gobierno posible que haya en el país, siempre habrá riesgos de actos de corrupción. Y todos, independientemente de signo ideológico, todos los ecuatorianos tenemos que enfrentar esos actos de corrupción, porque siempre habrá gente que se meta por los lados y por las tranqueras. Así es. Eso está fuera del debate político, creo yo. Eso debe ser parte de acuerdos nacionales que evidentemente van más allá de las diferencias políticas y ideológicas. Acuerdos nacionales por transparencia y contra corrupción. Yo no voy a estar allí con titubeos ni medias tintas. Donde hay responsabilidad de ese tipo, tiene que intervenir la justicia. Claro, usted lo ha dicho. Este es un tema de... Perdone, Jorge Zavala Egas nos quiere ofrecer una opinión, obviamente a pedido de la emisora, de los lineamientos de todo este embrollo, de este episodio jurídico constitucional que no alcanzamos todos los ecuatorianos a darle un sentido de mayor claridad, porque lo que se necesita son claridades en todos los aspectos,
una comunión, digamos, con la Carta Política del Estado y están jugando con algunos elementos, doctor Zavala, que no logra entender la gran ciudadanía. No logramos entender incluso los periodistas, los abogados, en muchos casos no entendemos el juego al que está siendo sometida la Carta Política con ocasión de la transitoria que ha descolocado incluso a la oposición, que articula acciones alrededor del presidente Correa como que a título personal, como señala Luis Fernando Torres. No sé, ¿a usted cómo le parece está ocurriendo estas características de una ruta que ha trazado exclusivamente el señor presidente de la República con gran habilidad? ¿A dónde nos puede conducir esta serie de divagaciones? Incluso Simón Pachano, un articulista del diario El Universo, menciona que da la impresión de que se está preparando una gran trampa. Tenga la bondad, doctor, de ofrecernos una interpretación del episodio jurídico constitucional, repito, y político, obviamente, mucho más político que jurídico constitucional. Este mismo instante, doctor Zavala, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación a participar y buenos días a los panelistas, como Luis Fernando, señor Miguel Carvajal, sobre este tema que ha concitado, como es normal, la atención y el análisis, sobre todo crítico, de la opinión pública en general. Yo creo que en este caso sí, como bien dice Gonzalo, el tema es jurídico-político, es decir, el instrumento jurídico-político del Estado ecuatoriano, que es la Constitución de la República, ha sido sometida al manoseo, que hemos visto durante todas estas semanas y meses. En este manoseo se pretende la reforma a la Constitución. Llame la enmienda, llame la reforma, llame la sustitución. Lo que se trata es de sustituir. Precisamente un tema era el originalmente, que era la reelección presidencial. Es decir, yendo a tono con la corriente que en ese momento los gobiernos cuasi totalitarios de la región pretendían. Esto es Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador. Que querían la reelección indefinida, sin ningún tapujo, creyendo que eso era darle de comer y nutrir a la democracia. Pero definitivamente esa corriente fue perdiendo fuerza en el momento en que las tendencias en Latinoamérica van variando, y sobre todo ahora que los modelos llamados socialistas del siglo XXI ya caducaron, se agotaron, y se agotaron en el Ecuador y en Venezuela, conjuntamente con el petróleo. Ya no hay milagros, ya no hay dádivas, ya no hay subsidios, ya no hay persuasión, ya la gente comenzó a cambiar. Prueba de eso, Argentina. Y seguirán los ejemplos posteriormente. El próximo será en diciembre, Venezuela. Y seguirán los ejemplos. Entonces, sobre este hecho político en el Ecuador, es que se monta este tema de las enmiendas que luego se coronan con una transitoria que excluye, por lo menos hasta el mes de mayo, al presidente de la República de la contienda electoral y a cierto número de magistrados. Que es cierto que esto se presta a saber hasta cuándo, hasta qué momento es verdad la decisión del presidente de la República. El propio presidente la ha puesto en duda, porque ha dicho que solo que sea necesario regresaría a la reelección. Eso implica, por supuesto, manejar en el futuro a la Corte Constitucional, lo cual no será problema para él en ningún momento, el hacerla votar que es inconstitucional la enmienda con la transitoria y él podría ser candidato. Todo esto nos deja la democracia ecuatoriana vista muy cruelmente en manos de una sola persona que está manejando y manipulando el documento fundamental de la ecuatorianidad, que es nuestra Constitución. Es un hecho político, sí, con la desgracia jurídica que eso conlleva, y ahora estamos nosotros viendo
cómo se procede a culminar esas enmiendas constitucionales y ponernos desde el mes de enero a cavilar hasta cuándo esas reglas del juego van a estar presidiendo la vida política del país. Por lo tanto, mucho me temo que el balance es negativo. El Ecuador se encuentra sorprendido, se encuentra deprimido, no ve seriedad en el manejo político del Ecuador, no ve futuro claro, no ve reglas del juego seguras y definitivamente estamos en un ambiente bastante caótico desde el punto de vista de credibilidad institucional a la que nos ha conducido el capricho de Alianza País. Ese es mi criterio. Una última consulta, mil perdones, doctor. ¿Hasta dónde nos puede llevar este manoseo del poder? Pues yo creo que allá nos ha conducido algo que se observa en toda la nueva generación de estudiantes de las universidades, que es que no creen en la Constitución, creen en el poder fáctico. Los que son partidarios del presidente Correa y de Alianza País creen en el poder fáctico, les importa un bledo la Constitución. Y eso es lo que más pena da y deprime en la nueva generación. No creen en la institucionalidad jurídica y constitucional. Creen en un hombre y creerán en ese hombre hasta ahora que se agote el petróleo y vean la realidad. Hasta otro momento, muchas gracias por haberme atendido, doctor Zavala. No, gracias a usted. Tenga la bondad de, doctor Luis Fernando Torres, como ustedes quieran, ustedes nos darían un chance de reacción ante lo que dice el doctor Zavala. ¿Usted tiene alguna réplica? Por supuesto, coincido plenamente con la visión que tiene Jorge Zavala, a quien desde la distancia le saludo y le reconozco, por supuesto, como uno de los expertos en temas constitucionales y administrativos de nuestro país. Lo que él dice efectivamente es cierto. Bien podría ocurrir que en los primeros meses del año 2016 la Corte Constitucional declare inconstitucional por la forma la transitoria, y si eso llega a ocurrir, el presidente estaría habilitado, y dependería, si eso llega a ocurrir, de la decisión personal del presidente participar o no. Y ese supuesto no puede ser tampoco tan distante o lejano, porque de la Corte Constitucional se puede esperar cualquier resolución, sobre todo cuando está de por medio el poder gobernante. Yo no conozco de ninguna sentencia dictada por la Corte Constitucional en los últimos 4 años, para no ir hacia atrás, que no haya legitimado el pedido o la posición del poder gobernante. Hay varias sentencias sobre inconstitucionalidades por la forma de leyes en que la Corte Constitucional le ha dado la razón al poder gobernante cuando ha presentado la demanda, o le ha dado la razón cuando ha sido demandado, pero no hay una. Ejemplo, la inconstitucionalidad por la forma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la inconstitucionalidad por la forma de la Ley Orgánica de Comunicación, la inconstitucionalidad por la forma del Código de la Democracia, y así algunas más. Por ello, ante la desconfianza que tengo yo en la Corte Constitucional, cualquier resultado puede aparecer. Yo he anunciado que presentaré una demanda de inconstitucionalidad por la forma de las enmiendas constitucionales a la Corte. Claro que no presentaré la demanda de inconstitucionalidad a la transitoria, porque no puedo ser yo el que facilite eventualmente el tratamiento de este tema en la Corte. Pero si llego a presentar y voy a la Corte, no será porque confío que la Corte va a declarar inconstitucionales, sino porque se abre un nuevo espacio para que este tema en una democracia como la nuestra pueda debatirse. Y algo que dijo Jorge Zavala es verdad. Los jóvenes cada día desconfían más en la institucionalidad jurídica y ven y dan más importancia a los hechos, digamos, al proceso político como tal, que es importante, pero en un Estado constitucional la Constitución efectivamente cuenta. ¿Es una generación informal? Es una generación que poco a poco ha ido perdiendo, digamos, respeto, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, a la institucionalidad. Sí. Usted ha visto cómo se derrumban las instituciones. Sí, sí. Y eso que pasa en áreas distintas de la jurídica, también se ve en la jurídica. Más allá del esquema, la gente ve otras cosas. Y en el Ecuador, grave, ¿no?, con el mal ejemplo de la Corte Constitucional. ¿Quién puede creer en institucionalidad? De allí que se va a necesitar un sacudón, sobre todo a nivel de la jurisdicción constitucional,
para que logre levantarse el Estado constitucional de derechos y justicia del que habla en el artículo 1 de la Constitución de Montecristi. Del 1 al 10, Miguel, ¿cuánto es culpable el señor presidente Correa que no ha respetado la Constitución? Bueno, esa es su opinión. Nosotros hemos respetado la Constitución y el presidente ha respetado la Constitución. Yo respeto las opiniones de quienes dicen lo contrario, pero es una opinión política, con todo respeto. Es como hablar, como se dice, de un regímenes cuasi totalitarios, porque no nos gustan, son cuasi totalitarios. Por favor. La propuesta nunca fue reelección indefinida. La propuesta siempre fue modificar la norma en respecto a este tema, que es el único que se habla de las enmiendas. Hay temas muy importantes también, las enmiendas que nunca se los aborda, de modificar ese candado constitucional que solo permite reelegirse por una sola vez a quien quiera. Y eso no está ni ligado a lo indefinido, con lo cual conceptualmente yo no comparto, ni está ligado solo a la presidencia de la República, está ligado a alcaldes, a prefectos, a parlamentarios. Yeah. Siempre se reclamó el hecho de que los asambleístas que ya estaban 2 periodos no era ético que voten. Siempre se planteó esto. Ahora que se resuelve de esa manera es cuestionado, es criticado. Yo entiendo que en la política, mi estimado Luis Fernando, siempre hay, ¿no es cierto?, y es absolutamente legítimo el analizar escenarios. ¿Qué puede ocurrir? Entre ellos también nosotros somos culturalmente muy proclives de la suspicacia, la trampa, como dice Simón Pachano, la trampa, ¿no? Pero miren, nosotros esto se tendrá que ir viendo con los hechos, así como se decían que se les va a quitar la vaca y media de las 3 vacas que tenían cada propietario. Eso no se decía también. También se decía que si tiene 2 casas le van a quitar una casa, que si tiene 2 departamentos le van a quitar un departamento, que si tiene 2 hijos el uno va para la conscripción o para la policía y el otro tiene libertad de trabajar. Nada de eso se ha cumplido. Son parte de también la especulación política. Se dijo que esto era para que Correa sea candidato a la presidencia. Correa nunca dijo que iba a ser candidato a la presidencia, siempre dijo que no quería ser candidato a la presidencia. ¿Sí? Y no se van cumpliendo más bien no los pronósticos de este tipo de especulación, sino lo que nosotros hemos venido diciendo con absoluta transparencia. Se ha planteado con claridad esta enmienda. Si se diera el caso de una resolución, de un dictamen de la Corte, como dice Luis Fernando, nosotros hemos tomado una decisión y la decisión es de Alianza País es clara y transparente. El presidente Correa no se va a presentar a elecciones en el 2017. Yo no sé si a futuro, no sé, quién sabe. Yo no sé cómo ustedes pueden afirmar que sí, que en el 2020, ¿cómo saben? ¿No? Y la otra decisión es que los asambleístas que ya tienen 2 periodos no se presenten como candidatos a elecciones en el 2017. ¿Por qué? Porque son quienes están tomando esta decisión, ¿no? Y es ético no participar en esos procesos. Esa es la decisión nuestra, independientemente de cualquier tipo de especulación. Ahora, también es cierto que hay algunos sectores a los que les molesta que Correa no sea candidato. A algunos sectores les molesta porque creen efectivamente que el presidente debe ser candidato. A otros sectores de la oposición les molesta porque todo el manejo político de oposición se ha centrado en el presidente Correa. Cuando él deja de ser el candidato, deja de tener esa centralidad de oposición, hay problemas, pero son problemas de la oposición, de los partidos políticos que legítimamente, con toda legitimidad, con todo derecho y con todo respeto de todos nosotros, tendrán pues las opciones para resolver sus circunstancias, sus candidaturas, y si ganan en elecciones como han ganado, por ejemplo, en varios gobiernos seccionales, nosotros seremos los primeros en respetarlo y en declarar nuestro apoyo a quienes el pueblo ecuatoriano haya elegido. Pero también pedimos el mismo comportamiento cuando se trata de nosotros. Miguel Carvajal, muchas gracias por haber estado con nosotros, señor doctor Luis Fernando Torres. Igualmente, muy amable por habernos distinguido con su... Ojalá, Gonzalo, usted tenga la bola mágica para saber cuándo nos convocan a aprobar las enmiendas y dónde. Esa es la pregunta del millón. Estamos a la espera. Creo que va a ser en Quito. ¿Dónde? En Quito, lo que no se sabe es cuándo. Sí. Va a ser en Quito, ya Yo no creo va que a sí. ser en... Creo que sí. Sí. ¿El cuándo? Tampoco tengo bola mágica. Esta es Democracia, la noticia libre.